Sombreros, zapatos, botellas, ropa usada que vendan. Sombreros, zapatos, ropa usada que vendan. Mercarán chiquilatitos vi. Mercarán chiquilatitos vi. Tamales calientes. ¿Qué tal, cinescopios? Muy buenas noches, tardes, días a la hora que estén escuchando este programa. Bienvenidos a otra edición más de el podcast de el Cineclub Cinescopia, y empezamos con este siglo dedicado pues a nuestro cine nacional, el cine mexicano que pues forma parte de nuestra identidad cultural. Y bueno, para hoy empezamos con una de las, para mí, mejores películas que se han hecho en la historia del cine mexicano, Nazarín, y acompañado para pues platicar de esta película, tengo a mi lado a Quintovías, jefa y dueña de Cinescopia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí una vez más. Y abajo, en mi pantalla, el copiloto de esta Cinescopianeta, José Roberto Ortega. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bien, feliz con la compañía aquí de nuestra jefa aquí, Kim, pero sobre todo también porque se ha elegido una película muy buena, ya lo mencionabas tú, quizás de las mejores películas en la historia del cine mexicano. Yo no sé si la pondría, ya la podremos debatir, no sé si tan alto, porque hay mucho, muy buen cine mexicano, pero de que es una de las más importantes, de uno de los directores más importantes que hemos tenido en la historia del cine nacional, pues eso es indudable. Sí, para mí es una de las más icónicas, por muchas cosas que ya iremos platicando, pero bueno, vamos con la fabulosa ficha técnica de esta película para quien a lo mejor haya vivido debajo de una piedra o no sea mexicano o a lo mejor no sea español y no conozca esta estupenda película. Bueno, Nazarín está dirigida por el gran director español, pero adoptado por nosotros, Luis Buñuel. El guión también está a cargo de Luis Buñuel, Benito Pérez Galdós, Julio Alejandro y Emilio Carballido, y está basado en la obra de Benito Pérez Galdós de nombre Nazarín. La fotografía está a cargo de pues uno de los más icónicos cinematógrafos de la historia del cine mexicano, Gabriel Figueroa. El montaje también está a cargo de otro de los icónicos cineastas del cine mexicano como Carlos Savage. Y bueno, como protagonistas en esta estupenda odisea está Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso y Ofelia Guilmén, entre otros actores. Bueno, ¿de qué va Nazarín? Nazarín es una película que habla alrededor de un padre, del padre Nazario, un sacerdote católico que pues vive de hospicio de pobres, tranquilo, templado, y pues prácticamente practica al pie de la letra los valores cristianos. Por desgracia, pues se encuentra en un mundo o en un contexto sumamente sórdido, incluso hasta violento, que chocará con la forma de vida que él tiene y lo meterá en varios problemas y en varios temas. Y pues vamos directo al grano con Nazarín. Se han dado muchas lecturas de esta película. Se ha dicho que es una cinta con una crítica anticatólica o antivalores o en contra de los valores cristianos, que es una forma de retratar una forma pesimista de retratar como una persona que sea 100% bueno o 100% amable o que tenga esa moralidad casi perfecta, no podría convivir en un mundo donde la maldad es el aliciente prácticamente constante y que pues sería prácticamente una persona pues desdichado, casi desterrada.
Otros dicen que pues es una fábula donde Luis Buñuel pues toma prestado ciertas alegorías bíblicas para pues plantar cómo sería pues un Jesucristo en tiempos modernos. Se le han dado increíbles lecturas de esta película, pero quiero empezar o quiero preguntarles cuál es su lectura de esta cinta, que la verdad yo creo que da para mucha plática. Comienzo contigo, Kim. Sí, creo que es sobre todo una de las virtudes, diría yo, de esta película, que se puede interpretar de distintas maneras, ¿no? O sea, incluso creo que tal vez viéndolo una primera vez, si te puedas quedar con esa perspectiva o con esa idea de que acabo de ver, ¿no? Y no porque sea una película, pues sí, o sea, tal cual la historia parece muy sencilla, pero lo rico es que tiene como que muchas analogías, ya bien decías tú. Yo creo que me quedo más que nada con esa idea de cómo es ser alguien bueno en un contexto en el que pues no todos comparten esa misma ideología. E incluso se ve durante la película pues cómo él se va dando cuenta de que, estoy sintiendo, o sea, la vida me está tratando tan mal que estoy empezando a tener pensamientos negativos que me gustaría no tener, pero los estoy sintiendo, ¿no? Entonces, como este tipo de revelaciones, eh, creo que también me gusta mucho cómo se exploran diferentes temas que tal vez como para la época no eran tan comunes, como este tipo de psicosis que tiene una de las protagonistas, que es Beatriz. Tal vez exploramos un poquito más de eso más adelante, pero es muy interesante cómo Buñuel toma como todos estos aspectos y mezclados obviamente con un aspecto cotidiano dentro de México, que justo esta última vez que la acabo de volver a ver y no me había dado cuenta que estaba como, o sea, en realidad la película es de 59, me parece, si no me equivoco, pero está en un contexto del porfiriato, si no me equivoco, y no me había dado cuenta hasta esta vez que la vi que había un póster de Porfirio Díaz, ¿no? Y todo, entonces como que, ok, tiene sentido. Entonces en realidad pues no eran como que tiempos modernos, incluso para la fecha del estreno de la película, ¿no? Entonces ya iremos platicando un poquito más, pero en temas generales creo que eso es como que por donde quiero comenzar a hablar de la película. Que acabas de mencionar algo interesante, o sea, la película muestra ciertas cosas que en el contexto de la época, estamos hablando de México de 1959, no se Ujú. atrevían a mostrar ni el cine mexicano, ni menos la televisión mexicana. Y eso es lo padre, y de hecho, varias películas que vamos a explorar de este siglo son referentes a lo que se le considera la nueva ola del cine mexicano, que Ujú. antecede a la época de oro del cine mexicano, donde una de sus principales características no solamente es la disrupción a nivel visual y narrativo que personas como Buñuel lo hicieron, sino también el tocar ciertos temas que eran tabú para la época, como por ejemplo el homosexualismo, el uso de drogas, quizás el resaltar la violencia un poco más de lo que se podía hacer en el contexto de las películas de los años 40. Y Nazarín entra en esta época, pero lo interesante es que está como entre la franja, entre la época de oro del cine mexicano y la nueva ola. Y de hecho se nota que tiene, por ejemplo, cierto estilismo de la época de oro, especialmente en la manera en que, pues, por ejemplo, en el ritmo que tienen los diálogos, que es muy de época de oro, pero la disrupción ocurre en ciertos temas que especialmente, pues prácticamente una crítica pues a la institución, no a la religión como tal, porque creo que incluso tiene por ahí unos valores, religiosos, pero como tal la crítica va más a la institución de la Iglesia Católica. Eh, pero ya, creo que ya quería hacer como ese paréntesis. Y José Roberto, ¿cuál es tu perspectiva de esta película, de todo lo que podemos llegar a platicar o de lo que hemos dicho? Lo primero, hablar de que el cine de Buñuel, que siempre, digamos, estaba caracterizado por no suscribirse realmente en lo que es el cine de oro ni en la nueva ola, o sea, él es un elemento disruptivo, lo logra gracias, obviamente, a su estatus también de migrante, ¿no? De extranjero en México, que le permitía ciertas libertades o tomarse muchas libertades y que lo hizo en muchas de sus películas anteriores. O sea, el ojo clínico que tiene Buñuel para retratar a la sociedad mexicana, creo que se ve
muy bien en la gran mayoría de sus películas, y no puedo decir que en todas, sobre todo cuando estaba acompañado de Luis Alcoriza, por ejemplo, en los guiones, ¿no? Que no es el caso en esta película, pero que en general recurre Buñuel a tratar esos temas de análisis social a través de historias relativamente sencillas. Ojo, que esta historia pudiera parecer sencilla, pero reviste muchas complejidades, muchos simbolismos. Estamos hablando de una iconoclastia muy, muy interesante, pero pues primero hablar de que Buñuel, su cine siempre se caracterizó por tener cuatro pilares, ¿no? Que sería el surrealismo, la religión, el erotismo y la política. Aquí toca pues, de lleno dos de ellos, con los cuales lo hace creo yo que bastante bien. Mencionaba hasta al inicio si la película puede ser considerada anticatólica o antivalores católicos. Yo creo que va por todo lo contrario. O sea, lo que hace es realmente una crítica no a la religión, sino al abuso de que se hace de la idea de la religión, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. O sea, hay una crítica fuerte al fanatismo religioso, y lo ves desde la gente que lo está siguiendo los preceptos hasta la gente que lo ve por fuera, ¿no? Y sobre todo también de la religión como institución, o de lo que sería en este caso el catolicismo, donde sí hay una cierta corrupción de poder, donde sí hay una forma de interpretación de las escrituras que hace que este personaje de Nazarín pues se aleje, digamos, de lo que las buenas costumbres podrían decir, por más que se esté más apegado a lo que la religión puede decir. Tenemos muchas cosas interesantes. La primera es hablar de la contextualización, incluso, por ejemplo, lo decía Kim en el caso de cuándo está ubicada la película, que es a inicios del siglo XX o finales, digamos, del XIX, principios del XX, justamente porque ves cómo van retratando muchas cosas y no necesita ni siquiera ponerte un letrero, ¿no? Que creo que te lo ponen, ¿no? Al inicio de México en 1910, 20, ¿no? Que son quizás los años en que estaba vivo también Galdós, o en la cual está inspirada la película, en la novela de Galdós, que dicho sea de paso, Galdós es una de las influencias más grandes de Luis Buñuel, porque si vemos Tristana, Viridiana misma, también están adaptadas de obras de Galdós, pero sobre todo el hecho de los diálogos y cómo logra Buñuel en muchas de sus películas retratar el hablar del mexicano, ¿no? Siendo el extranjero, también es interesante ver aquí cómo decías tú que está muy inscrito en la forma de hablar de la época de oro. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, tienes aquí un dramaturgo de la talla de Emilio Carballido que se encarga justamente de los diálogos y que los hace, creo yo, muy, muy terrenales. Entonces, se conjuntan esas dos partes del cine de Buñuel. Lo contestatario que puede llegar a ser, y en teoría lo sencillo en el planteamiento que tiene a través de una historia relativamente fácil de seguir, pero que te pone muchos simbolismos que no son, digamos, visibles en apariencia, sino ante un análisis pues, ya un poquito más detallado. Pero hay una palabra clave que me gustó, o sea, y que usaron tanto Kim como tú, que yo también en su momento, cuando la primera vez que vi, no, sentía que la película era temporal, porque sientes que no, o sea, hasta que vi la foto de Porfirio Díaz en una segunda revisión, dije, no, estaba acá en la época del porfiriato, pero esta película fácilmente podría ser atemporal entre la época de la revolución e incluso pues revolución, porque muchos de los temas que toca pues son bastante universales, y muchas quizás de las conductas o formas que retrata de la época de, bueno, de estos, no quiero, de estas formas que retrata entre el resto de personajes, pues fácilmente podrían ubicarse en cualquier época, que creo que es lo padre que tiene esta cinta, que tiene como cierto toque temporal. Y la segunda que me gustó es que sí hay mucha gente que cree que esta película es anticristiana o anticatólica. Sí, por ahí he leído unas críticas de los años 2010, bueno, incluso un poco más nuevas, que Yo sí pensé que de los franquistas. Bueno, no dudo que haya sido que lo consideran incluso una visión sumamente pesimista alrededor de la religión, pero es lo padre porque creo que los textos que tiene esta película, pues creo que tienen como esa virtud de que dependiendo de ahora sí que la concepción moral que uno pueda tener acerca del tema religioso, pues pueden ser interpretados como uno guste. Lo que sí creo, y que tanto los comentarios que dijo Kim como tú, es que básicamente es una historia de qué pasaría si a alguien extremadamente bondadoso
se cruzara en un mundo donde pues la gente es muy cruel, o donde tienes un personaje que está muy anclado a sus valores y costumbres, y que de repente pues se encuentra con gente que es la antítesis de lo que uno cree, y dos fuerzas que muy duras que como polos opuestos, pues uno va a terminar derrotando al otro, y en este caso por el tipo de valores que tenía Nazarín, que prácticamente pues era la pasividad, como manera pues de proteger a los demás, y básicamente bajo el lema de si alguien te da la cachetada, pues da la otra mejilla, pues termina viéndose reflejado como esta bondad pues termina siendo de cierta manera cruel hasta cierto punto, destruida cruelmente. Y ahí yo creo que es a lo que quiero ir. A ver, que básicamente esta lectura de la bondad y la maldad, pues qué perspectiva le dan en la película de Nazarín. Creo que estamos ahorita diciendo obviamente que Nazarín pues es un personaje bueno, pero me encanta como ese balance que tiene, o sea, porque sí se proyecta o se muestra como una persona, sí, buena y bondadosa, pero al mismo tiempo tiene como su personalidad también, o sea, su carácter, no es como de que dice que sí a todo, ¿no? O sea, también tiene como que sus puntos fuertes, tiene como una personalidad muy equilibrada en la que sabe decir no, en la que dice sí, pero, entonces a mí me gusta también eso que no es como un personaje eh, de esos que por quererlo mostrar bondadoso lo muestras como en un extremo, ¿no? Porque la película sí muestra algunos extremos, ¿no? Como el extremo del fanatismo y tal. Pero en general lo que me gusta, cómo se está proyectando, y también le veo la cierta analogía a lo que dicen de que toma esos aspectos bíblicos, de que si está descalzo, de que cómo está como que de peregrino y todo ese asunto. Eh, pero sí, creo que es una persona buena, pero equilibrada, refiriéndome a que no está llevado a una caricatura de lo que podría ser bueno. O sea, es muy creíble su personalidad. A ver, si tienes en el tema de este personaje, del padre Nazario, si tienes algo que lo lleva a una extrema bondad. Yo sí creo que rozas el otro lado, ¿no? Pero tienes un personaje que es afable, un personaje que es de alguna manera puedes empatizar con él en su sentir, en lo que él está tratando de expresar. ¿Por qué? Porque si es más bueno que el pan, o sea, hay que decirlo así, o sea, él se desprende de absolutamente todo, a él van y le dejan dos monedas de caridad y son las mismas dos monedas que regala a otra persona, ¿no? O sea, si buscas a alguien que tiene la pureza suficiente y digamos, la convicción casi de santo, para poder reflejar hasta qué punto, desearon, un personaje de esta índole puede enfrentarse a la sociedad actual. Y yo creo que parte de la temporalidad de la película, más allá de cuándo esté ubicado, cuándo haya sido filmada, es que pues, el carácter de la gente no cambia, ¿no? O sea, el ser humano al final es lo mismo que pudo haber sido quizás en la época de Jesucristo, lo mismo puedes ponerlo en el siglo XIX, lo mismo puedes ponerlo en el siglo XXI, y al final del día la naturaleza humana es la misma. ¿Y cómo vas a reaccionar ante alguien que es todo bondad? ¿No? Sobre todo cuando choca contra el cinismo de una sociedad, que es otro de los méritos impresionantes que tiene la película, que es no reflejar, por ejemplo, ni al pobre como el de Ismael Rodríguez, de que pobrecito, todo lleno de bondad en la vecindad, cómo se trata, por ejemplo, a las mujeres prostitutas en este caso, y también cómo choca contra la idea que teníamos del campo con el cine, por ejemplo, del Indio Fernández, ¿no? O sea, te lo pone en una sociedad que es la misma, digamos, de cualquier otro lugar y de cualquier índole. Entonces choca esta extrema bondad, no con una maldad de la persona, que sí hay personajes que tienen una cierta maldad, sino en general con la idiosincrasia, ya ni siquiera digamos del mexicano, sino universal. Pero, por ejemplo, es que siempre Luis Buñuel fue muy disruptivo en la forma en que se tocaban ciertos temas dentro del cine mexicano. Por ejemplo, retomando a Los Olvidados, contrasta mucho el tema de cómo retrata la pobreza, por ejemplo, con lo que retrata en Nosotros los Nobles, Ustedes los Ricos, porque la queja constante de lo que era la época de oro es que había una romantización de la pobreza. O sea, se romantizaba el hecho de ser pobre,
y se llegaba, como decía Kima, una caricatura o un cliché de, el pobre es así y está feliz en su condición. Y lo que hizo el Buñuel, y también es algo que aquí está haciendo en Nazarín, es mostrarte no es mostrarte personajes estereotipados o unilaterales, o sea, son personajes que tienen diferentes capas por ejemplo, en la parte de la pobreza puede haber pues villanos en ese lado, como por ejemplo es el papel del novio de Beatriz, Pinto, pero por ejemplo tienes el otro lado pues de Ujo, que pues si bien tiene ahí sus peculiaridades, pues al final del día con todo y que pues está incluso en la misma clase social que Pinto, pues es un poco más de corazón noble. Y es lo padre que hizo Luis Buñuel, que creo que nunca cayó, y conectando con lo que dice Kim, nunca metió en estereotipos del religioso, del pobre, del rico, a sus personajes. O sea, siempre les puso como una capa una capa bilateral para hacerlos un poco más complejos. Ahorita que hablamos de los personajes, y que a lo mejor desmenuzamos que Nazarín, pues básicamente no es un cliché del personaje religioso que a lo mejor se veía en la época del cine de oro. ¿Qué otro personaje destacarían de esta película? Pues Beatriz, definitivamente. Creo que es un personaje pues muy interesante, ¿no? Porque creo que tal vez vemos como que una evolución o hasta lo que creo que parece una evolución, este, hasta ese momento ya hasta el final que pues se da cuenta que obviamente está pues como que enamorada de Nazarín y al darse cuenta de eso pues es como que un retroceso de que voy a volver a lo de antes. Como me gusta también como que esos aspectos de comedia que tiene la película, no diré que como tal involuntaria, pero, o no sé si les pasa, pero me da mucha risa algunas situaciones, o sea, algunos diálogos, eh, no sé si a lo mejor no eran intencionales, no estoy segura, eh, pero sí, creo que es un personaje muy interesante, ese añadirle la parte de esa psicosis que tiene, creo que eso es, no estoy segura, eh, pues se me hace bastante interesante, ¿no? Y es algo que también de lo que hablamos de lo disruptivo de Buñuel, definitivamente, pues el hilo de la historia no seguía los cánones de esa época, a pesar de que obviamente estaba perfectamente situada en México, los diálogos, como ya lo mencionaban ahorita. Y otra cosa que quiero resaltar es qué rápido hablaban. Sí, Qué rápido hablan. de Ajá. hecho, a lo mejor ahí José Roberto dijo, es que parte de lo que hizo especial a la época de oro del cine mexicano fue la habilidad verbal que tenían sus actores para decir los diálogos y el ingenio que tenían los escritores para, a través de frases, obviamente parte del folclore mexicano, Uh-huh. pues darle como este tipo de hacer más gracioso el diálogo, pero también creíble, decir, yo creo que una persona que de a Sí, pie viva, pues yo creo que sí habla así. Y de verdaderamente yo creo que parte de todo de las buenas herencias que tenemos de nuestro cine, pues esa capacidad actoral, no solamente de interpretar porque son dos cosas, primero meterte en la piel del personaje e interpretarlo, y después tener esta habilidad verbal para decir los diálogos y no solamente recitarlos, que verdaderamente, rescatando lo que dice José Roberto, hubo muchos buenos dramaturgos y directores que marcaron esas líneas. Yo creo que uno de los que a mí yo creo que más se marcó fue Ismael Rodríguez, que a través de las marcas que a lo mejor podía hacer como director y de algunos guionistas, pues se consiguieron productos que hoy pues son íconos bueno, películas que hoy son íconos dentro de la cultura mexicana, con todo con todos esos bemoles y romantización de la pobreza, a lo mejor permanecer en el status quo de cierto tipo de personajes, y yo creo que Nazarín, pues, es parte de que, como dices, no te ríes, a lo mejor no es risa involuntaria, pero te atrapa ese diálogo, o esos diálogos jocosos, o esos diálogos ajá, interesantes que sí. luego dice.
Justamente, y de hecho me llama la atención como pensar, ahorita mencionaste que, bueno, hace rato mencionaste que era una película como atemporal, bueno, a lo mejor refiriéndote como que a la época en la que podría situarse como en muchas épocas, ¿no? Pero estaba pensando también, desde, por ejemplo, mi perspectiva, pues yo de niña veía muchas películas de la época de oro, ¿no? Obviamente ahorita no es como que las vea tan seguido y tal, pero mi punto es, se me hace interesante también como hacer ese experimento como con nuevas audiencias, ¿no? O sea, como con personas que no estén familiarizadas con el cine mexicano e incluso más jóvenes, ver qué tanto se pierde a lo mejor como que hablando del lenguaje, o sea, no sé, usaban a decir palabras que yo decía, hace mucho que no escuchaba esta palabra, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera se usan para nada y tal, entonces me llama la atención como saber esa perspectiva de una audiencia nueva, pero refiriéndome ya, por ejemplo, a alguien de 18, 20 años, algo así. A lo mejor no un niño, pero alguien que sea como que nuevo ese tipo de cine, ver cómo experimenta esta película sería muy interesante. Que ojo, también muchos de las lenguajes que se utilizaba folclórico, yo recuerdo, por ejemplo, varias frases típicas como hijo del guayabo, se utilizaban también por la censura. O sea, porque no puedes decir hijo de la chingada, porque luego te censuraban. O sea, que por ejemplo, hoy creo, con todo respeto, yo no quiero meterme con ningún creador del cine mexicano actual, pero creo que hoy a lo mejor hay un uso excesivo de las palabras altisonantes, y como anteriormente era para combatir, no podías decir estas cosas, pues tenías que usar como frases más típicas o el doble sentido. Como darle la vuelta. Para darle la vuelta a la censura. Y eso era también otra cosa que hacía que los guionistas fueran muy ingeniosos al momento de crear los diálogos. Y es lo padre, pero, y creo que sí se ha perdido un poco gracias a esta apertura, que pues ya, gracias a Dios, ya no estamos en tiempos donde de censura, de represión, donde por decir un chiste de el presidente Benito Juárez, pues prácticamente te cancelaban el show. Saludos a Loco Valdés. Es un bomberito. Sí, sí, sí. Y entonces es lo padre, pero creo que a lo mejor de vez en cuando conviene regresar un poquito este diálogo ingenioso, porque la verdad es parte de lo que nos marca también como cine, o es parte de nuestra historia. Claro. Ahora, sí hay formas de hablar y creo que muchas veces, yo sí creo que el cine de oro sobre todo caías todavía en esta parte de teatralidad del diálogo, ¿no? Que incluso lo vemos en algunas novelas o televisión, sobre todo mexicana, que no se ha perdido esa forma de hablar como que se siente de poca naturalidad. Aquí sí lo tiene, aquí sí tiene esa naturalidad y viene justamente de la mano de los diálogos y de los, digamos, guionistas. En este caso yo vuelvo a mencionar a Emilio Carballido, que quizás sea uno de los mejores dramaturgos que hemos tenido a nivel nacional, que tiene muchísimas obras bastante interesantes, pero que aquí justamente retoma y va tratando de llevar o encauzar hacia la forma que tiene de hablar. O sea, sí hay una forma de diálogo más ágil. También hay que decir que la película tiene una edición, mencionabas ahorita al editor, que es maravillosa no nada más en las transiciones, sino justamente en poner esta puesta en escena que va haciendo Buñuel y que busca ser más naturalista. Ahora, voy a retomar un poquito dos cosas. La primera es que nos preguntabas quién de los personajes nos parece más interesante. Ya Kim tuvo la oportunidad de decir de Beatriz y esta parte de neurodivergencia también que tiene el personaje y que ayuda de alguna forma a tratar de encauzar hasta esa relación con el padre Nazario. Sin embargo, creo, y lo pongo sobre la mesa, que no hay un enamoramiento de ella hacia él. O sea, hay una devoción, sí, pero no necesariamente amorosa. Yo no veo esa parte de enamorarse como tal. Es que la manera en que lo describen esa escena, sí es como de que es que ya no estás pensando. Sí, pero se me hace a mí más inclinada a así es como cuando te enamoras y no sabes, ¿no? Siento. A mí se me hizo, bueno, no sé. No sé, pero a mí el personaje que me fascina y me encanta es el de Ándara. Para empezar, porque Rita Maceo es una gran actuación. La María Magdalena de esta historia. Sí, o sea, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Ándara, más allá de haber convivido, de haber vivido con
con el padre Nazario, literalmente, por lo menos por algunos días, no llega a tener o a dar ese baño de pureza y de decir, ok, ya gracias a que encontré a este personaje voy a cambiar y voy a ser, voy a dejar todo lo que fui y ahora soy perfecta, ahora voy a ese camino. Nunca pierde quién es. Y eso es lo interesante de Ándala, su personalidad no cambia. Lo que piensa no cambia y cuestiona. Ese diálogo maravilloso que le pregunta, a ver, si vamos a hablar aquí, tenemos tanto tiempo, quiero que me responda estas preguntas, ¿no? Empezando de por qué los ratones que son chiquitos son tan inteligentes y los animales más grandes son más tontos. O sea, es una persona que se cuestiona todo alrededor, que se cuestiona el entorno y que además de todo, con una forma razonada, empieza a seguir al padre Nazario, pero incluso cuando lo sigue, no pierde la esencia de quién es. No deja de ser esa persona peleonera, no deja de ser esa persona que pues si bien está tratando también de cambiar, no cambia del todo. A mí ese personaje me parece el más interesante. Es que Andara yo creo que representa, en este caso a la persona común, que a lo mejor, pues sí es practicante de la religión, pero no está tan clavada o no está tan, o no cae en el lado de la idolatría como a lo mejor podríamos pensar que tiene Beatriz, porque para mí yo creo que Beatriz queda en shock porque se da cuenta que está cayendo a lo mejor en una idolatría y empieza como a dudar de si verdaderamente sigue a Nazarín porque es devota a él o porque está enamorado y obviamente pues eso no puede pasar, o si es más una idolatría y es, y es No siempre lo que sé, tienes. fíjate, no sé si se da cuenta de que está ahí, que es una idolatría. Yo creo que cae en shock por eso, porque no sabe si verdaderamente lo ama, si está porque lo idolatra, o si verdaderamente es una devoción, porque de hecho el personaje de Beatriz es lo padre, siempre de su complejidad, siempre está en confusión, porque incluso cuando llega este personaje de Pinto, como que duda de irse con él, que Pinto también es otra de las cosas que hablando de ser disruptivo, Pinto era el machismo encarnado, y aquí Luis Buñuel te lo pinta que este machismo reencarnado del Pinto es el villano total o uno de los villanos de esta película, lo cual no hubiera ocurrido en otras producciones de los 40. Y es lo padre con el personaje de Beatriz. Y con Andara, pues lo que a mí me gusta, pues es que sí parece estar un poco más centrado, o parece ser como el epítome de, ok, pues es alguien que pues acaba de encontrar a lo mejor un camino y que poco a poco pues está buscando la manera de seguir pues creciendo espiritualmente, que a mí a nivel personal yo creo que pues cuando uno a lo mejor pues sigue o se hace parte de alguna organización religiosa, yo creo que el objetivo no tanto es alcanzar la perfección absoluta, sino buscar de a poco el crecimiento tanto a nivel espiritual y después a nivel personal, y que de ahí el escalofón va más hacia abajo. Y es creo que y es parte de lo que creo que a mí también me encanta de Andara, que es esta parte humana de buscar no perder tu personalidad, pero buscar seguir creciendo o seguir desarrollándote de una manera espiritual, y de antonomasia viene lo demás. Es que trata de crecer, es que trata de Ujú, mejorar, pero ujú. no hay una vocación de santa, ¿no? Que ese es el tema. Te digo, nunca lo pierde, tan es así que, por ejemplo, cuando llega el tema de la relación con Ujo, con el enano, ella nunca pierde el piso, ¿no? Ni tampoco se vuelca a tratar de protegerlo ni nada. O sea, ella no deja de ser peleonera, no deja de ser, incluso busca pleitos, si lo quieres poner así, o de defender lo que cree correctamente que es defendible. De hecho, su personaje no solamente, obviamente es una referencia o alegoría a María Magdalena, pero por ejemplo también es una referencia a Pedro. De hecho, Ujú. esta parte cuando los oficiales van por Nazarín, pues esta escena donde le pega con el palo a uno de los oficiales y Nazarín le dice que tiene que pedirle perdón a estos, pues es una clara alegoría pues a la escena de la entrega de la entrega de Jesús, y ahí es Pedro, o sea, también hace como esa pequeña alegoría, que es lo padre de la cinta, o sea, tiene bastantes alegorías que por ejemplo, para mí nunca se me hacen irrespetuosas. Creo que, al contrario, creo que Luis Buñuel lo encausa con un propósito,
muy bien construida la narrativa, que por ejemplo, vámonos ahí un poquito más, ¿no se les hacen incómodas ni forzadas ninguna de las alegorías religiosas que hace Luis Buñuel? No, creo que incómodas no. Creo que también es una de las virtudes de las películas, de la película, perdón, que no te quiere, o sea, hacer para ningún lado, pues no te está diciendo ser religioso o no ser religioso, ¿no? Creo que es un equilibrio y es una película que se disfruta también independientemente, siento yo, de si compartes ese sentido religioso o no. O sea, lo que lo hace como que muy universal pero al mismo tiempo obviamente hay que conocer un poquito del contexto para darte cuenta de las analogías. Eh, pero no, se me hace a mí una película neutral en ese sentido. Sí, que de hecho incluso hay un fotograma que me encanta cuando Andara le empieza a preguntar a Nazarín todas sus dudas que él tiene, y Nazarín le dice, mujer, estás llena de muchas confusiones y bueno, confusiones en tu cabeza. Bueno, te voy a explicar cada una de estas preguntas. Y el fotograma, la cámara lo que hace es, está Nazarín en la mesa, se mueve directo a las ollas. Como que, y eso es padre porque prácticamente, pues, a nivel visual te está diciendo que, pues, al final del día tú respondas tú mismo con lo que tú crees, pues responda las preguntas. Como que se pone en modo neutral en ese aspecto. Y es lo padre. No sé, ¿y tú qué opinas, José Roberto? No, lo que hace a través de la edición es magnífico, es maravilloso, o sea, pero yo creo que nunca escapa de las alegorías, ¿sí? Y lo interesante es que, por ejemplo, la película puede funcionar, las conozcas o no, porque de nuevo, o sea, al final del día es un estudio del carácter humano, de la naturaleza humana, más allá de tener únicamente la connotación religiosa. Entonces, si las conoces, todavía es más interesante el análisis. Si no las Sí, conoces, exacto, es un plus, ajá. Es un plus. Sí, o sea, es un plus y dices, sí, para alguien que, por ejemplo, a lo mejor si es creyente, dices, no, no me está ofendiendo. Es como fanservice religioso. pues sí, Es sí. es como las crónicas de Narnia, pero mejor hecho. Si leíste el cómic, de seguro cachaste la referencia. Que, por ejemplo, pues también, o sea, muchas de las obras, ahorita que mencionamos las crónicas de Narnia, pues muchas de las obras del siglo XVII, del siglo XVIII, del periodo barroco, del periodo del periodo del siglo XVII de Francia, pues también ya tenían escondidas por ahí ciertas alegorías bíblicas. O sea, el más claro ejemplo pues fueron las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, El Señor de los Anillos de Tolkien también por ahí tiene unas cuantas. Si nos repasamos toda la obra de Víctor Hugo, desde Los Miserables hasta El Jorobado de Notre Dame, pues hay un montón. O sea, tampoco es que digamos que Buñuel está haciendo algo innovador o disruptivo, porque o sea, a lo mejor en otro sentido sí, pero en ese sentido de incluir alegorías religiosas a su obra, es algo que ya se había hecho en el siglo XVI, XVII, por contexto. Entonces, Ahora, si hay escenas que creo suelen resultar bastante intensas en cuestión ya no de la alegoría, sino lo que pone en pantalla. Ese Cristo riendo, por ejemplo, cuando está la parte del incendio, sí es como, que, o sea, sí te deja pensando, pero porque no es una alegoría, sino que es una referencia clara, o sea, es algo que te pone en pantalla y que a lo mejor con un ojo avesado la puedes ver, si te distraes 2 segundos ya no la viste, pero sí creo que sería el único fotograma que directamente te reta en esa parte de religiosidad. sí, pero no sé, no, a mí en lo personal no lo encuentro ofensivo. O No, sea, bueno, ofensivo. Es que estaba pensando más bien como ese perspectiva del impacto, ¿no? Uh-huh. Creo que es como algo muy Buñuel también de que hay que poner cosas que sean, bueno, ya lo digo muchas veces, pero sí disruptivas, que te saquen del contexto, ¿no? Es como cuando empieza el primer ataque de psicosis y vuelve a lo mismo que tuvo Beatriz, pues es como que a mí se me ha olvidado esa parte, como que no le había dado tanta importancia a eso, y que te saca de onda completamente como que esa actitud, ¿no? Y es precisamente la intención, ¿no? Es ese tipo de incomodidad, digamos, que a lo mejor también se puede percibir de esa manera, a lo mejor para algunas personas puede ser incómodo esa imagen de, pues, de Jesús riéndose.
Pero te decía reta y al final te pone a pensar, pero no, o sea, las alegorías están por todas partes. Simplemente el personaje de López Tarso, que es un personaje de alguna forma pequeño, también puede ser una alegoría del buen ladrón, el mal ladrón, ¿no? Por sí, ejemplo, ¿no? Sí, pero vol- fíjate que tan pequeño que es y siento que es de los personajes que más se te quedan en la mente, ¿no? O sea, creo que es un personaje pequeño pero muy bien construido y justo pues refuerza esa idea de que sigue siendo Nazarín el padre bueno, ¿no? Que puede ayudarte a cambiar, digamos. que ahorita retomando tu comentario acerca de la parte surreal de Buñuel, tenía un maestro de literatura que decía, ¿cómo sabemos que esto es surrealismo? O sea, porque hay un evento que antecede con normalidad y de repente se le cruza un elemento fantástico. Lo comparaba como si fuera un infinito. Aquí está la línea donde corre la narrativa de manera natural, da vuelta y de repente cruza como un elemento fantástico. Por ejemplo, creo que este cuento es de Cortázar, verdaderamente no me acuerdo, pero había un hombre que estaba en un elevador y que de repente empieza eh, a vomitar un conejo y de repente dice, oh, pero si ayer había vomitado 3 conejos. Y de repente continúa la acción y como si nada hubiera pasado, el hombre, pues, y ya sin que aparezcan los conejos, llega al piso y sale del elevador. Creo que y es parte de pues por esto lo que hizo grande a Buñuel en su cine, porque no nada más en Nazarí, en otras obras, de repente tenías de manera, con cierta naturalidad corriendo la historia y aparecía un elemento fantástico, o generalmente también puedes jugar en el terreno de lo onírico, que es lo que hacía también Buñuel, y es lo que marcó su sello porque muy pocos cineastas, y la verdad es que sí muy pocos contados con los dedos, pudieron hacer esa traducción del lenguaje literario de lo que es el surrealismo al cine. ¿Por qué? Porque requiere hacerlo con fotografía, requiere hacerlo con buena fotografía y requiere un muy buen trabajo de ritmo y edición. Y esta película, aunque creo que le cuento como 4 o 5 escenas de corte surreal, esos momentos siguen siendo muy impactantes, como el Cristo riendo, el que a mí mucho se me queda es el muerto, porque ese sí no lo ves venir. O sea, estás ya viendo la escena de la peste, viendo cómo el niño está llorando en la cuna y de repente, ¡ups! Nazarín está hablando con el muerto diciéndole, pues yo quiero que te vayas en paz y todo eso, y el muerto pues se aferra más a la vida terrenal, que en este caso es su prometido, su esposo, nunca se especifica, pero lo padre de esa escena es que nunca te esperas el momento, en este caso surreal, que es que Nazarín está hablando con el muerto. Y te lo muestra con tanta naturalidad porque Nazarín nunca se extraña, nunca dice, ah, caray, me está hablando un muerto. Y es lo padre de esta obra. Y porque también, por ejemplo, los ataques de Beatriz, nunca te los esperas. O sea, Beatriz está emborrachándose, o está ahí conviviendo y de repente, o está viendo una fiesta y de repente tiene sus ataques. Son momentos claves y que el cine de Buñuel está de nuevo plagado de estos momentos. No tiene que ser a veces tan directo. Hay escenas, obviamente secuencias que tiene el cine de Buñuel, como El sueño de Jaibo en los Olvidados. Si pensamos a lo mejor en Subida al cielo, El sueño de Oliverio, cuando está en el camión con Lilia Prado, que ya son obviamente escenas o secuencias muy marcadas de surrealismo, ¿no? Pero aquí son tintes, son como salpicadas que te va dando y eso lo hace, creo yo, más interesante porque, como dice, se vuelve eh, inesperado en algún momento y de alguna manera incluso hasta naturales de alguna manera, ¿no? O sea, esa mezcla de elementos hace que lo haga así, ¿no? No tiene por qué ser una trama completamente surreal como el esqueleto encanto de la Ujú. burguesía, sino que dentro de la naturalidad de la trama de repente te da esos baños, ¿no? O por Justo ejemplo, estaba pensando, no, no, adelante. iba a decir, ¿qué tanto la consideran como surrealista en la escala de Buñuel mismo, desde su Men, perspectiva? no De las tanto, menos surrealistas, es que tiene en como medio, cinco o Es cuatro ajá. secuencias, no tiene Tienes, muchas. tienes unas películas, por ejemplo, no sé, El Gran Calavera, que no tiene ni una escena técnicamente surreal, pero pues es como que la menos Buñuel de Buñuel. Oye, Me acuerdo, No, José Roberto, la escena final, ay, y la escena final del Gran Calavera, sí está medio surrealista, el final, el señor de las medias.
No, 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 o sea, todo lo de la boda y cuando están en el casamiento, por así decir, que sale Sí, a vociferar ahí con su camioneta hablando tremendo, todas en las veces. medias, Ahí lo que tiene de importante, por ejemplo, es cómo rompes con la sacralidad, digamos, de un acto sacro como es el matrimonio, ¿no? O sea, cómo callas al padre, cómo haces que todo se mueva. De nuevo, sí es de los puntos religiosos de Buñuel, pero no tanto surreal, ¿no? Quizás sea de las menos. Si hablamos de otras muchas películas, ya mete temas más claros, ¿no? El Y ángel exterminador, por ejemplo, sí es. completamente, o sea, O por ejemplo, Viridiana tiene un poquito más de dosis surrealistas Sí, que lo que podría tener este Nazarín. Incluso y no sé si Los Olvidados. no, no, No. Los Olvidados tiene varios temas surreales, y más incluso. evidente, este es el tema también, siento que a lo mejor alguien podría ver la película y tú le dices que es surrealista y te dice, no lo vi lo surrealista, ¿no? O sea, puede, porque no es tan evidente como Los Olvidados, por ejemplo. Ujú. Y obviamente, pues ni siquiera se compara con un perro andaluz. Hablan. Ay, surrealismo, se metió un gato. Hablando de surrealismo, Se creo que convirtió en gato, José José, Roberto. José Roberto se convirtió en gato. Pero bueno, Esto fue este, totalmente orgánico, no fue sí, forzado. el gato dijo surrealismo y dijo, allá voy. Sí. Pero bueno, algo más porque creo que esta película hay mucho que analizar en trama, yo creo que ya para resumir, ¿cuál es el momento que más les impacta de esta cinta de Nazarín? ¿Cuál dice, no, yo me quedé así en shock? No sé. Sí, yo tampoco, no me viene a la mente un momento específico. Eh, Creo que de mis momentos favoritos, creo que sí es que para mí yo sigo insistiendo, esa realización de Beatriz cuando le dicen que está enamorada de Nazarín y que le dice, es que tú lo ves como hombre, no lo ves como Ujú. sacerdote, ¿no? Y me gusta mucho también la escena con Ignacio López Tarso, que es el como ladrón. Me gusta como ese momento de reflexión, digamos, de la película. Yo la escena que más me intriga es justamente cuando está siendo golpeado el padre Nazario en la cárcel. Cuando tienes esta que de repente voltea y dice, oye, por primera vez en mi vida me cuesta perdonar, ¿no? Pero aún así te perdono solamente porque es mi deber cristiano, ¿no? Pero también te desprecio. Y lo importante es esa reflexión que hace, ¿no? De decir que aún así se siente culpable por no saber separar este desprecio del perdón y de esa forma de hacerlo, ¿no? Creo que ese es el momento más humano que tiene el padre Nazario y que para mí es la escena quizás la más interesante. Para ¿Y mí hay sabes qué? dos. Perdón, iba a decir antes, me acordé, también el La final, piña. siento que no me acordaba del final, definitivamente era la escena que menos me acordaba, pero ahora que lo volví a ver, sí fue como de que es como el final perfecto del que acabo de ver. Y me encanta a mí ese tipo de finales en los que te invita a cuestionarte, ¿no? Es como de que, y también esa perspectiva de Nazarín de, pues, ¿quién soy, no? Ese Nazarín confundido me gustó. Ujú. A mí, de hecho, me encanta. Iba a decir que el final es de mis escenas favoritas porque creo que sí te lanzó un mensaje muy negativo durante toda la película, pero creo que el final es no tan crudo como a lo mejor pensaría. Es algo de, ok, pues Nazarín sigue su camino y gracias a Dios se encontró un alma de caridad que pues le regaló una piña. A ver, Y una piña, ajá. pero vea algo, ¿eh? No, es un momento bastante fuerte y bastante crudo. ¿Por qué? Porque Nazarín está renegando incluso de su propia creencia. Él ha vivido toda su existencia, por así decir, Ujú. dependiendo de la limosna, por así decir, de la dádiva que los demás le puedan dar, ¿no? Y en ese momento él rechaza una muestra de afecto, él está rechazando una limosna. Entonces, lo ves que de repente le dice, no, no, no quiero la piña, muchas gracias. Y después es como pensar en qué me estoy convirtiendo, qué estoy haciendo, Ajá. y regresar y decirle, no, a ver si, dámela, muchas gracias, ¿no? Pero es que es muy humano, o sea, después de todo lo que pasó, dices, Pero es que llegas creo, a ese cenit de la historia donde justamente el que tiene Ujú. vocación de santo, el que es perfecto, se vuelve humano.
Sí, justamente, capaz que era la primera vez que negaba, que decía que no a un tipo de favor de ese Ahora, tipo. una pregunta, que esa es otra referencia a alegoría bíblica. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. ¿Cuántas veces Nazarín rechaza la piña? Pues No, es no me una acuerdo nada si más, fueron 3. ¿no? Tres. Yo creo que fueron 2. Ay, Y no la me acuerdo tercera, de eso. Y la tercera ya como que dice, ah, sí, ya. Como que ya más de. Son parte de las cosas que Buñuel, No se me le- acuerdo. Siento eh, que él va y pide la piña, ¿no? no, cuando está en el camino, la, el que lo traiga escoltando pide una manzana y de repente la señora que traía la fruta le pregunta a Nazarín 2 veces si quiere la piña, 2 veces la rechaza y la tercera como que se queda reflexionando y la acepta. Entonces, es algo interesante en esta revisión y dije, para ser No ateo, me di cuenta. para ser ateo Buñuel sabía mucho más de las Sagradas Escrituras que muchas personas. es que Bueno, es que también no tiene que ver, bueno, no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Bueno, eso sí, Sobre pero todo en esa época. no. A ver, aquí sí hay algo que mencionar y creo que la gente que puede decirse atea, que realmente puede creerse atea, para poder lograrlo no es nada más renegar y decir yo no creo en esto. Es un razonamiento que se llega de un conocimiento profundo de la religión. Y en este caso, Buñuel, como buen ateo, conoce más la Biblia que muchos creyentes. como, por ejemplo, para mí la mejor versión de la crucifixión de Jesucristo es la que hizo Parpeo Pausellini en el Evangelio según San Mateo. Mm. Y Parpeo Pausellini pues también era ateo y marxista. Entonces, como que cuando tú le platicas esto a alguien que es ultra mega conservador, como que sí se le puede botar medio el cerebro y decir, ah, caray. Pero bueno, a ver si no me funan por esto, los ateos. No, o sea, créeme que Buñuel se reiría con nosotros. No, pero es lo interesante, o sea, es esta perspectiva de decir alguien que sí efectivamente es izquierdista y que tiene toda la formación izquierdista, que sí efectivamente no es que sea antirreligioso, ojo, o sea, no hay una antirreligiosidad de lo mismo, hay algo en contra de la institución de la Iglesia Católica y creo que lo hace bien la crítica aquí, ¿no? Porque está criticando, de nuevo lo decíamos, el fanatismo religioso en todas las vertientes y está criticando digamos, el orden de mando de la religión. ¿Por qué? Porque aquí no olvidemos que la iglesia desampara al Padre Nazario. La iglesia es la misma, la primera que dice, no, pues cómo vamos a pasar esto por alto, estás fuera, ¿no? No te vamos a dejar que. Que es casi el final que le dice es que tú no te comportas como debería comportarse un sacerdote. Yo ahí Y lo ves y dices, ¿qué más cercano quieres a de verdad irse a predicar al pueblo, irse a predicar a esto y predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, no hay nada más puro en teoría que el Padre Nazario. Y ahí es donde viene el choque justamente y la crítica, no que, nada que, más. que es que volvemos a lo mismo, es un hombre bondadoso que verdaderamente está practicando las leyes de Dios al pie de la letra, pues choca mucho con la institucionalidad de la iglesia, que es la crítica. Como tal, decíamos al principio, no es una crítica al contenido de los valores cristianos, es una crítica a la institución como tal, que es la Iglesia Católica, y también a la moral de aquellos que en teoría son superiores, pero que en realidad solo es en la superficie, como varios figuras públicas, como a mí también otra escena que creo que me impacta mucho es la de cuando Nazarín va y les ayuda con el caballo y que tratan mal a este campesino, creo que es el comandante, y Nazarí le dice, oye, este es igual a ti, ¿por qué lo tratas mal? Y es una crítica no nada más a la institución religiosa, sino se mete con la institución, en este caso, si lo quieren ver así, se mete con, en este caso, la fuerza, la institución de la seguridad o las instituciones de mando. Para todos Creo hay. que también la crítica al fanatismo, a mí me gusta, esa escena sobre todo cuando
le ruegan prácticamente que hable con el enfermo y el día siguiente pues se curó y fue gracias a él, ¿no? Entonces, como esa ceguera, digamos, de pensar que es la única manera por la que se pudo haber curado y todo eso, cómo lo abordan, creo que es muy buena crítica. Pero lo padre de esa escena es que están mezclando chile y mole pozole. O sea, están rezando mientras están haciendo, creo que una limpia con una hojita de... y sí, tiene razón, es una crítica no nada más al fanatismo, sino como a la creencia excesiva en las supersticiones. Ujú. Porque sí, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí están como que haciendo... O sea, el fanatismo, sí. Pero a todo tipo de fanatismo, pues no nada más al religioso, ¿no? Como voy a creer en lo que tengan que creer para que se alivie. Que en cierta manera, si lo ves así, hasta podría ser una escena cómica. Sí, creo que es. Es Sí, una sí, escena gracias. cómica, porque cada de estas mujeres está con su, casi está con su tema. Se está, no, Y no, sí, pero luego sigue siendo relevante en nuestros días, ¿no? También de distintas maneras. Eso es lo gracioso. Que como los puedes que, encontrar en una película de hace, ¿qué? ¿70 años? ¿Más? No, sí, ya no sé. como, 70, sí. como los que en el rosario y después se van a hacer limpias con huevos. Sí, o que se van a leer las cartas, o luego la gente que cree de que, o que dicen, o este tema de la manifestación, ¿no? Que dicen, bueno, la manifestación es la nueva, es rezar, ¿no? Pero ahora es generación Z, ¿no? Y que ya me van a funar aquí, la astrología y todo eso. Que, por ejemplo, ya me van a funar, pero que es algo interesante, la generación Z mucho criticaba a sus padres, de que eran muy fanáticos religiosos, y la generación Z del otro lado, en cuanto a temas como la manifestación o el tarot, pues están haciendo lo mismo. Por eso creo que sería interesante ese experimento de esta película con generación Z, ¿no? Porque siento que es una generación, todavía los millennials, que yo soy millennial, siento que estuvimos más expuestos a cine clásico, sobre todo en nuestra niñez, ¿no? Y yo creo que ahorita ya no, pues no es tan común, sobre todo por influencia de tíos, de padres, etcétera, ¿no? Que había este canal, no sé si recuerdan, o supongo que sí les tocó, ¿no? Era un canal en Cablevisión cuando era, pues, la moda que se llamaba De Película, creo. Y Sí, era un canal de puras Todavía películas existe. todavía clásicas. existe. Pero ya no se usa la Cablevisión, ¿no? Es eso. Ya nuevas generaciones, ¿cuál es el acceso que tienen? Internet. VIX Sí, o pero YouTube. no es lo mismo que hay el domingo, bueno, o era como muy cultural, ¿no? De que el domingo vas a casa de tu abuelita y no tienen otro canal más que sea el de Ahora, película, ¿no? hay formas de acceder al cine mexicano y hay que decir Sí, también que hay claro. muchas maneras en las cuales hemos llegado. Yo, por ejemplo, te puedo decir, escucho a la mayoría de mis contemporáneos o lo escucho a ustedes de decir, bueno, pues es que era Galavisión, era ir con la abuelita, era ver todas las películas, pero Ajá. también genuinamente puede llegar a haber un interés cuando te empieza a interesar el cine de llegar a este tipo de cine. O sea, Claro, la claro. Cineteca, por ejemplo, tiene una cantidad de proyecciones de cine clásico mexicano y pues obviamente el acceso a Internet para bien y para mal, o sea, funciona en contra muchas veces, pero en otras es la accesibilidad. Esta película, por ejemplo, la puedes ver restaurada y en una excelente calidad en YouTube. Simple y Ujú. sencillamente, ¿no? O sea, yo creo que siempre es el tema de quién te impulsa o quién te invita a ver cierto tipo de cine, ¿no? O qué te impulsa a verlo. Porque si quieres verlo, ahí está. Sí, La gran sí, claro. cantidad que hay de cine mexicano en plataformas como YouTube, y ya no hablemos de acceso a plataformas gratuitas como mismo VIX, por ejemplo, como Amazon Prime, que tiene una buena cantidad de cine mexicano, o sea, hace que sean accesibles. ¿Para quién? Para quien está. Y por eso yo creo que este tipo de programas que hacemos, pues esperemos que nos oigan y nos dan, es justamente para eso, para recomendar este tipo de películas que puede ser que ya hayan visto o puede ser que estén descubriendo, ¿no? Y que de repente se vayan interesando con las referencias que vamos dando de una u otra película. Y pues, digo, esta es la idea, ¿no? También, por ejemplo, esta misma película tuvo una exhibición hace no más de 5 años, me parece, otra vez en el Festival de Cannes. Reiteradamente está en Ujú. listas de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Me parece que la de Somos la tiene por ahí en el número, en el top 10, ¿no?
Y hablar de ella también, por ejemplo, dentro de las curiosidades, y perdón que me adelantaron, es que los mismos directores como de la talla de Tarkovsky la mencionan a Nazarín como una de sus 10 películas favoritas de todos los tiempos. De hecho, Entonces, recibí el razón por la que está aquí es un poco de contexto. En la votación que hicimos en Instagram, que si no nos siguen, síguenos en el Instagram @cinescopia, porque ahí les preguntamos qué películas vamos a hablar del Cine Club. Había una categoría de grandes premiadas de esta época de la nueva ola a nivel internacional. Estuvo compitiendo Nazarín, que recibe el Premio Internacional de Cannes, Canoa, que recibe, que compite en el Festival de Berlín, Animas Trujano, que fue la primera nominada eh, al Oscar. al Oscar. Y bueno, yo creo que, la verdad es que a mí si me preguntan, yo creo que Nazarín, aparte que fue seleccionada por nuestro público como la favorita, creo que pues recibió creo que es de los que mejor reconocimiento recibió, bueno, creo que porque también a lo mejor tenemos a Cannes en un pedazo más endiosado que a lo mejor los Oscars o incluso Venecia, pero creo que recibe el premio más importante o el galardón más importante, que es el premio internacional en ese momento en Cannes, que, y creo que es una gran entrada para pues el cine mexicano y un gran reconocimiento, y que creo que pues hasta el día de hoy pues se ve reflejado en que muchos cineastas, como tú mencionabas, Tarkovsky, pues, o el mismo Truffaut, la mencionan como una de sus películas que más los inspiraron. Mira, hay que decir, por ejemplo, y no para menospreciar, al contrario, para dimensionar lo que representa, es que pues, si revisamos, por ejemplo, el Festival de Cannes en el cual gana Nazarín, es que había una competencia impresionante. Ahorita decías de Truffaut, pues por ejemplo, estaban los 400 400 golpes, golpes. estaba, me parece que es el año en que gana Marcel Orfeo, Camus, ¿no? Con el, Orfeo Negro. Ajá. Orfeo Negro, que es como de las coproducciones y cine francés pues más peculiar. Es el año del Está, diario de Anne Frank, de Room of the Top, de muchas películas que está ahora esta son, película de la de Compulsion, protagonizada por Orson Welles, pero un buen año, la verdad. hablamos de obras maestras del cine, ¿eh? Uy, y todavía también por ahí estaba, pues lo que para mí es una de las más grandes películas, Hiroshima Mon Amour. Ah, por ejemplo, bellísima. No le digas eso al Fed que no le gusta, pero Lo entiendo, no, yo entiendo cuando me dicen que no les gusta Hiroshima Mon Amour, o sea, el cine japonés en ese momento, a excepción de lo que hiciera Kurosawa con sus samuráis, pues sí es muy difícil de entrar porque es bastante contemplativo. que ahí estamos hablando de Alain Resnais, que también tiene sus cosas Sí, bastante, o sea, Marion Barr, por ejemplo, es de mis películas favoritas, pero es compleja. Entonces, pues podemos hablar de tantos y tantos buenos directores, por ahí de Birdman estaban, ahorita sí estoy viendo ya la lista, Jack Clayton, ya decíamos la de Room of the Top, mismo Ismael Rodríguez con La Cucaracha, pero pues bueno, estamos hablando de muchísimas películas que hoy son números, o sea, de lo mejor que había en el cine. Y con eso estaba compitiendo Nazarín de Buñuel y gana el premio internacional. Por ahí también creo que fue la seleccionada de México al Oscar y no lo no, logra no, por un tema de subtítulos, por cierto, por ahí que queda fuera, digamos, descalificada, por así decir, no que no fuera Ay, seleccionada, ¿quién sino ganó? No ese me sé ese año dato. Ujú. es de los años de es, pues, Camus, ¿no? Con Orfeo Negro. es la edición que gana Ben Hur, que arrasa con todo, y creo que gana sí Orfeo Negro, o sea, Mm. creo que es de estas películas que, que sí, en ese tiempo sí era como bastante peculiar que gana la Palma de Oro y aparte gana mejor película extranjera. Y la gana por Francia cuando, hijo, le pareciera más una película brasileña, ¿no? Sí, es más brasileña que francesa. Es que, bueno, todavía hasta la fecha, este tema de las coproducciones, de extranjeros, haciendo su propia visión cultural de internacional todavía está muy de moda. Ya saben por quién lo dijo. Pero bueno, eh, no sé si quieren agregar algo más, alguna otra curiosidad, porque ya nos como estamos pasando un poquito de programa, generalmente de 1 hora, pero creo que Nazarín vale la pena extender un poquito más el tiempo. Nada, recomendarles que sigan viendo buen cine mexicano porque lo hay y en vastedad. Hay muchísimo buen cine mexicano. Obviamente la filmografía de Buñuel es punto y aparte, pero
en general, creo que de esta época y de muchas otras épocas hay un gran cine mexicano. Entonces, ni siquiera cuestión de rascarles, está ahí en la superficie accesible todo este buen cine. O pregúntenle a su abuelita o a su mamá. Sí, sí, sí. No, sí, justo eso, está muy padre como esa accesibilidad la puedes encontrar en YouTube, como dices, gratuita, y no solo eso, hasta muchos clásicos, creo que también Macario estaba gratis, o si no, hace unos meses, pero sí, bueno, si están escuchando este programa, yo quiero pensar que ya la vieron, porque si no dijimos spoilers, pero no, si no, súper recomendada, creo que en realidad los spoilers no afectan tanto. No afecta la Es experiencia. más bien, exacto, más bien ayuda como a prestarle más atención a ciertos detalles que siento que los puedes como pasar por alto. Entonces creo que es una película que tal vez sí conviene verla al menos unas 2 veces. Sí, Al sí, menos. al menos 2 veces. Al menos. Yo coincido ahí, yo creo que a lo mejor nuestro cine, especialmente para la gente que es de México, nuestro cine forma parte de nuestra identidad, es lo que somos culturalmente hablando, y creo que para las nuevas generaciones redescubrir este tipo de películas, yo creo que es muy recomendable, y especialmente porque son de fácil acceso, o sea, y creo que hay que tener paciencia porque creo que muchas de las premisas que vienen aquí y también de un poco de las técnicas que se usaban en ese entonces a manera tanto de fotografía como edición, pues pueden servir para futuras personas que a lo mejor se quieren dedicar a esto, o si no te quieres dedicar a esto y te gusta el cine, es una película muy recomendable, o sea, por mucho de lo que hemos hablado en este cine club. Y verdaderamente a mí me encanta mucho la nueva ola del cine mexicano, es una creo que, no, si ya no, creo que, lo voy a decir porque no creo que en los siguientes programas haya oportunidad, pero creo que mucho de lo que hoy heredamos del cine actual de México, de lo que podremos considerar el nuevo cine mexicano, mucho creo que más se basa en lo que se hizo en la nueva ola que en la época de oro. Muchas técnicas, muchas formas disruptivas de escribir historias están más basadas en esta época, no tengo duda. Hay mucho de lo cual el cine actual se nutre, ¿no? Sí, Y eso es algo. pero yo creo que más de la nueva ola que de incluso la época de oro. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Brimstein, Buñuel, incluso todas las géneros de fantásticos, como lo fueron el género de luchas, el género de terror, muchos de ellos lo que hoy creo que muchos creadores actuales han tomado como referencia y se nota mucho. He visto, la verdad, muchas películas mexicanas a lo mejor no tan comerciales que tienen ese nivel o intentan llegar a un nivel de calidad técnica por lo menos aceptable. Pero bueno, nos despedimos de este programa que la verdad estuvo muy bueno. Les recordamos, suscríbanse al canal de Cinescopia Live. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, síganos en Twitter y léalos en www.cinescopia.com. Acá abajo pondremos los links. Chicos, ¿algo más que quieran decir antes de despedirnos? A que nos acompañe más seguido, Kim. Qué placer. Sí. Una vez al mes, yo creo. Pero sí. Sí, Gracias por la invitación. No, de que ya sabes que ya eres parte del equipo de Cineclub, entonces ya tienes voz de mando y autoridad aquí. Pero bueno, nos vemos, que tengan una bonita tarde noche a la hora que están viendo este podcast y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.